Hoy hablaremos de un autor del cual hay solo un video en YouTube, pero ningún video acerca de este libro. Izumi Kyoka es considerado el Edgar Allan Poe japonés. Dar este título a algún autor es ya bastante importante, aunque también no me gusta a mí caer en las comparaciones. Vaya, si bien ellos dos son contemporáneos, sabemos que Edgar Allan Poe muere casi en el anonimato. Sus textos en ese momento eran prácticamente desconocidos, mientras que Izumi Kyoka sí tenía un cierto nombre ya en la literatura japonesa. Era un autor importante y de culto, al cual varios autores posteriores pues le han declarado una admiración muy profunda, entre ellos autores tan importantes como Junichiro Tanizaki, como Yasunari Kawabata, entre otros. El autor es muy interesante precisamente porque plantea relatos ominosos, relatos de terror, relatos que si nosotros los pudiéramos comparar con algo de la literatura occidental, lo podríamos localizar en la literatura victoriana de fantasmas, pero haciendo uso de los recursos japoneses, en este caso de los monstruos de los yokai. Sin embargo, él tiene la peculiaridad de usar siempre a la figura femenina como algo ominoso. Esto no se hace simplemente porque sí, vaya, porque se le haya ocurrido, sino que él en ese momento, en el momento en el que empieza a alcanzar una fuerza importante, pierde a su madre. Entonces, mediante su literatura, nos damos cuenta que trata de encontrarla, que hace muchas figuras en las cuales pone esta figura materna en personajes que envuelven muchas características y que las mujeres de sus cuentos envuelven comúnmente características muy peculiares, que precisamente es el caso del texto del cual vamos a hablar hoy. El texto se llama Sobre el dragón del abismo. Mientras bebo de mi café, da like a este video y suscríbete al canal. Este texto editado por Satori reúne 4 cuentos. Si bien el más importante es Sobre el dragón del abismo, los otros 3 no desmerecen para nada. En nuestro caso nos vamos a ocupar del que mencioné al principio, y es porque es el que para mí es el más interesante, y conforme a lo que investigué, es el cuento que inicia esta tradición de la búsqueda materna en Izumi Kyoka. El texto narra la travesía de un niño, la travesía de Chisato, quien al desoír las órdenes de un familiar, en específico a su hermana, sale al campo a jugar, encuentra un campo de azaleas y siguiendo un insecto se pierde. Había azaleas donde me dirigía y azaleas de donde había venido. Y ya incluso me parecía que la superficie de la montaña se había teñido también de rojo. Su belleza era tal que sentí temor, y justo cuando me decidí a volver a casa, un bicho salió volando desde una de las cepas de azaleas cerca del lugar donde me había detenido. Después revelan que el insecto es un escarabajo tigre y que es un insecto venenoso. Esto es importante de ver porque repercute en la literatura actual japonesa, repercute precisamente en el hecho de que si nosotros ponemos atención, la más grande producción literaria que tiene Japón hoy por hoy es el manga y como medio audiovisual es el anime, que se basa precisamente en estas series de novela gráfica que son conocidas a nivel mundial. Y es importante porque este ejercicio de Sobre el dragón del abismo, que pone a un niño como el protagonista de la historia, se cree que es el primer momento en el cual se usa este elemento. Entonces estamos hablando de que él inicia una tradición que se ha vuelto bastante grande y bastante importante, porque si bien conocen el manga o el anime, la mayoría de las historias son protagonizadas por niños, la mayoría de las historias busca reivindicar precisamente esa posición que tiene el infante, que está entre esta salida de la fantasía
y esta entrada a un mundo adulto un poco más cerrado, entonces pueden jugar ahí con muchas cosas importantes. El autor usa esta ingenuidad de Chisato, usa esta inventiva para que salga a buscar, para que se atreva a hacer cosas, para que se pregunte por mucho de lo que está viviendo. Continuando con el relato, él se encuentra precisamente durante el crepúsculo, y es importante mencionar que el crepúsculo para los japoneses es un momento conocido como la hora bruja. La hora bruja lo definiríamos como el momento en el que los fantasmas japoneses, los yokai, son más susceptibles a parecérsele a los humanos, contrario a la tradición occidental donde se da en las noches, en las madrugadas. Aquí se da en ese paso entre la tarde y la noche. Es muy interesante porque Kyoka en un texto describe que este uso lo da él en específico pensando en una relación que se diluye, como el mismo caso. Él no cree en el maniqueísmo, occidental, en el cual tenemos buenos y malos, en el cual están espíritus y humanos, sino que él cree que el ocaso es la figura perfecta para representar que el bien, el mal, el mundo espiritual, el mundo físico, todo se diluye y se entremezcla en cierto punto. En el cuento utiliza este elemento y es ahí cuando el protagonista encuentra precisamente que está perdido, se empieza a preocupar. Inclusive en la escena de su familia están preocupados porque saben que es un momento propicio para encontrarse con espíritus. Dicho sea de paso, obviamente él se encuentra con un espíritu y este espíritu es el de una mujer hermosa, una mujer que parece no tener ninguna mala intención con él, simplemente lo busca y lo cuida, sabe que está perdido y le ofrece asilo. Lo lleva a un lugar que se llama el Valle de los Nueve Ecos, que está cruzando un pantano. Ahí lo tiene, ahí lo cuida, y es ahí donde se empiezan a dar estas imágenes de la ensoñación materna que son tan importantes en Izumi Kyoka. Y voy a hablar de tres que me parecen muy poderosas y que se dan en el transcurso de pocas páginas. En la primera, esta mujer alimenta al niño con su pecho. Y el mismo Kyoka escribe la aversión que tiene su hermana para realizar este ejercicio con él. Aquí se entiende que obviamente también el protagonista no cuenta ya con su madre. Entonces, en el momento en el que esta mujer le empieza a dar del pecho materno, empieza a sentir una calidez, empieza a sentir una relación mucho más profunda, empieza a tener un agradecimiento hacia esta mujer que si bien él en ese momento no se da cuenta, no se percata que es un ser espiritual, lo empieza a ver como un ser protector, un ser que le está dando algo de lo cual se le había privado por mucho tiempo. La siguiente escena importante está él recostado y empieza a tratar de tocarla. Esto es súper interesante porque aquí ya habla de que su madre ha muerto y de que la madre de Chisato, el protagonista, ha muerto. Pero, aunque mi mano intentaba llegar a la punta de su nariz, solo lograba pellizcar el vacío, y el rostro de la bella mujer, igual que si se tratase de una muñeca, no movía ni un solo músculo. Aunque debería haber podido tocarla cerca del ojo, parecía como si fuera inalcanzable, encerrada dentro de cuarzo transparente, y a pesar de hallarme tan cerca de ella que mi cara rozaba la punta de sus mechones sueltos y debería poder acariciarle la mejilla, por más que lo intentara, mis dedos no parecían alcanzar su rostro. Podemos ver ahí esta relación directa en la cual su búsqueda en la literatura parece estar siempre acercándolo a su madre, parece que lo lleva un paso, pero él está sumamente consciente de que nunca la va a alcanzar, de que nunca la va a poder tocar, de que si bien puede representarla de muchas maneras, nunca va a lograr hacer que ella reaparezca, que ella vuelva a darle ese pecho materno que tanto anhela, y entonces usa esta alegoría que es maravillosa.
El cuento sigue y pasa otra cosa. Él, espantado por un ruido, por una tormenta que se da muy fuerte, que de hecho es curioso porque empezó a llover acá, cree que esta mujer ya ha muerto porque no la despierta nada, no la despierta el ruido, no la despierta el crujido de la casa, que pues, si conocen la cultura japonesa, pues son casas de madera y papel, que imagino que harán mucho ruido en esos eventos. Y entonces se aterra a tal grado que trata de acercarse a ella y quitarle una daga que ella tiene sobre su cuerpo, precisamente pensando en cuidarlo a él. En el momento en que se la quita, la sangre empieza a brotar de su cuerpo como si le hubiera hecho una herida, empieza a caer, él se empieza a asustar, la mujer no despierta y al tocarla se da cuenta que la sangre no lo tiñe, no le hace ningún efecto, aunque su cuerpo y su vestimenta sí se tiñen de rojo. Al amanecer la mujer lo deja ir. Lo deja ir con otro sujeto que precisamente los ha encontrado un día antes y al cual ella le ha encomendado esa tarea. Este hombre lo lleva a través del pantano, lo lleva a su pueblo original y al llegar todos lo tratan como un poseso. Todos saben que ha sido poseído, todos saben que tiene un mal del cual él aún no se ha percatado. Entonces empieza en esta relación nuevamente con sus conocidos a tener una profunda desconfianza acerca de las intenciones de los otros. Empieza a tener una paranoia muy interesante en la cual él se reconoce simplemente como objeto de la mujer a la cual acaba de dejar. Entonces cree que todas estas personas, incluida su hermana, están tratando simplemente de mantenerlo alejado de ella. Lo que los demás entienden es que esta mujer es un espíritu y que no saben si es un espíritu benigno o maligno. Parece ser que no es maligno, pero quieren proteger al niño de que regrese a los encantos de esta mujer. Lo atan en una casa, en un tatami, tratan de hacer que se recupere, pero bajo ninguna circunstancia empieza a mejorar. Después viene lo que sería ya el desenlace del cuento, el cual es muy interesante porque tiene esta reconciliación con la hermana, pero otra vez mediante una figura de una acción materna, que es precisamente, de nuevo, dar el pecho. El relámpago centelleó sobre nuestras cabezas y temblé de miedo. No me quedó más opción que agarrarme a mi hermana mayor mientras lanzaba un grito de terror. Subí gateando por sus rodillas y me abracé fuertemente a su pecho. Mi hermana no hizo ademán de rechazarme, sino que me abrazó cariñosamente. Entonces, poco a poco, mi espíritu se fue apaciguando. Mis ojos podían ver las cosas claramente y el zumbido de los oídos se había calmado. Amortiguadas por el espantoso ruido de la lluvia torrencial, aún se podían escuchar las voces de los santos monjes recitando el Dharani. Despierta al otro lado del sueño inconsciente y empieza a oír en pláticas que el lugar de los 9 ecos donde había estado con esta mujer había quedado totalmente destruido. Y lo que se encuentra toda la gente al llegar es que la lluvia hizo de este valle de los 9 ecos un abismo cerrado por la vegetación que estaba alrededor. Al ver el lugar, Chisato se da cuenta de que no había nada ahí y de que al parecer esta mujer ya había desaparecido. Hasta aquí podemos entender el texto que le da el autor a este cuento, que es sobre el dragón del abismo. Y podríamos percatarnos o preguntarnos una cosa: ¿la mujer era el dragón o la mujer trataba de defender al niño del dragón? El autor no nos lo dice, simplemente deja ahí la pregunta. Eso sería todo en cuanto al libro. Para concluir, me gustaría dejarles unas recomendaciones también sobre el autor, que serían otros 2 libros que edita también Satori Ediciones en español, aquí en México, que es El laberinto de hierba y El santo del monte Koya. En fin, eso sería todo. Si les gustó el video, denle like al video, suscríbanse al canal. Gracias por todo. Chao.